Luisiana, tierra del jazz, del carnaval, Nueva Orleans, la comida cajún y el caudillismo de los Estados Unidos. Sí, pues sí, en los Estados Unidos existe un estado donde la política es similar a la de otras latitudes como Hispanoamérica, ese es Luisiana. Y un claro ejemplo de ello fue Edwin Edwards, un animal político cuya forma de vida era la corrupción y el golferío, y que a muchos os pueden parecer a cierto político español que está de actualidad, pero ¿quién fue Edwin Edwards? ¿Cómo llegó a ser presidente? ¿De qué cargo se le acusó a Edwin Edwards cuando fue presidente? Ahora lo veremos. Pero antes, un poco de su historia. Un 7 de julio, pero de 1927, mientras que en Pamplona dieron comienzo los encierros de San Fermín de ese año, al otro lado del charco, concretamente en la parroquia de Aboyelles, cerca de Marksgate, Luisiana, nació Edwin Washington Edwards, procedente de padre y madre de ascendencia francesa, que se instaló en el estado cuando este era una colonia francesa, asumiendo Edwards que tenía ascendencia cajún, si bien puede ser que Edwards no la tuviera, pues la familia paterna de Edwards, antes de venir a Luisiana, fue al estado de Kentucky. Decir también que la parte paterna de Williams apoyaron en Luisiana a la Unión en la guerra de secesión, algo poco común en este estado. De hecho, en esa guerra su tatarabuelo perdió la vida. Edwards, de joven, se interesó por ser predicador. De hecho, predicó para la iglesia de Marksville. Poco antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, fue destinado al cuerpo aéreo de la Marina de los Estados Unidos. Poco después, en 1948, se graduó en Derecho por la Universidad Estatal de Luisiana. Y después de que su hermana le contara que en el sudoeste de Luisiana apenas habían abogados francófonos, Edwards se mudó a dicha zona, concretamente a Crowley, en la parroquia de Arcadia. A comienzos de la década de 1950, Edwards empieza a interesarse por la política y en 1954 fue elegido como diputado para el Consejo Municipal de Crowley. En 1959, por el Partido Demócrata, Edwards permaneció en dicho consejo hasta su elección al Senado Estatal de Luisiana de 1964, donde ganó a su competencia para dicho puesto, el empresario Bill Cleveland, quien llevaba más de 20 años sirviendo en las dos cámaras representativas del estado de Luisiana. En el distrito 55 de Luisiana solo estuvo un año, siendo su hecho más conocido el de nombrar a la hija de Bill Cleveland, Willie Grace Fulkerson, miembro de la Junta de Prisiones de Luisiana. En 1965, Edwards da el salto a la política nacional al ser elegido miembro de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por el 7º distrito de Luisiana, donde estuvo 7 años, y en estos 7 años es donde Edwards empieza a hacer de las suyas. Y Edwards, mientras fue congresista por su estado natal, recibió sobornos de empresas surcoreanas, concretamente de empresas de arroz surcoreano que querían entrar en el mercado estadounidense, recibiendo un sobre de $10.000 estadounidenses que dio a su esposa de Elaine, a lo que Edwards, quien sabía hablar políticas mejor que Yolanda Díaz, dijo que eso era un regalo por amistad de dicha empresa y que no había que ser súper moralista. Pero parece que a Edwards cobrar sobornos como congresista se le quedaba pequeño y se le ocurrió la genial idea de presentarse a gobernador de Luisiana, uno de los estados con tradición más histriónica en cuanto a gobernadores, como por ejemplo Huey Pelón, quien quiso convertirse en caudillo del estado, o el que fuera su hermano Erlón. Edwards recibió influencias de su pensamiento político de ambos gobernadores, y uno de los estados donde, aunque ahora parezca mentira, los demócratas sacaban mejores resultados. Tal era la superioridad de los demócratas a los republicanos en Luisiana y otros estados del sur, que muchas veces los republicanos ni presentaban candidato, haciendo una especie de democracia de partido único, lo que parecería pan comido para Edwards, salvo por dos pequeños detalles. Y el primero es que en Luisiana quieren ser muy distintos y diferentes al resto de los estados, y las elecciones a gobernador no son un candidato de cada partido y el que saque más votos es elegido gobernador, sino que tiene un sistema conocido como el de primarias en la selva, donde en estas elecciones se presentan todos los candidatos posibles de todos los partidos, similar a que en España en unas elecciones se presentaran Pedro Sánchez, Margarita Robles, Feijóo, Ayuso, Abascal, Busadé, Pablo Iglesias, Irene Montero, Yolanda Díaz, Urtasun a la vez, con lo cual Edwards tuvo que presentarse a una elección con hasta 15 candidatos del Partido Demócrata, entre los que se encontraba el ex gobernador Jimmy Davis y Hirsch Long, pariente de ambos Long. Edwards en campaña electoral se presentó como un demócrata sureño del New Deal, que sería la gama demócrata más similar a lo que pueda ser el PSOE de Page, y alabó a los ex gobernadores anteriormente citados. También recibió financiación irregular durante su campaña, a lo que expresó que lo ilegal era dar, pero no era ilegal recibir dinero ilegal. Y finalmente Edwards pasó a la segunda vuelta tras ganar con el 23.54% de los votos de las primarias demócratas, ante por primera vez en casi 100 años un candidato republicano, David Trick, congresista por Luisiana. Finalmente Edwards gana la elección con 641.146 votos y el 57.2% de los votos frente a 480.424 votos y el 42.8% de David Trick, por lo que Edwards se convierte en el 50 gobernador
gobernador de Luisiana. Durante los primeros años de administración de Edwards en el estado carnavalero de Estados Unidos, aunque estuvo lejos de ser perfecto, no fue tan mal gobernador. De hecho, Edwards incluso intentó hacer algunas reformas democráticas, como una reforma electoral en las elecciones que se realizaran a 2 vueltas en caso de que el candidato con más votos no llegara al 50% del voto, algo que a largo plazo benefició al Partido Republicano de Luisiana. De hecho, a Edwards se le conoce como el padre del Partido Republicano de Luisiana. También propuso una reforma de la Constitución de Luisiana para modernizar algunos aspectos institucionales del estado, ya que en 1972 estaba vigente en el estado una constitución del año 1921 llena de enmiendas y otras complejidades, algo que consiguió modificarla en 1973, entrando esta constitución en vigor en 1975. Emprendió una importante reorganización del gobierno estatal, aboliendo más de 80 agencias estatales y modelando la estructura restante según la del gobierno federal, aunque donde más destacó Edwards durante su primera legislatura fue por su política económica que dio éxito a corto plazo, pues Luisiana es un estado con grandes reservas de petróleo, y en la década de los 70 se produjo la crisis del petróleo, que hizo que los precios del crudo se dispararan, algo que afectó económicamente a casi todos los estados de los Estados Unidos salvo Luisiana, donde además Edwards consiguió negociar con las petroleras una nueva tasa de extracción por barril, cambiando la tasa anterior que estaba fijada, lo que hizo que durante su primer periodo de gobierno los ingresos por el petróleo se dispararan, aumentando hasta un 163%. Todo esto hizo que Edwards pudiera cuadrar los presupuestos durante su primer periodo y que además aumentara drásticamente el gasto social, programas de salud, servicios humanos, formación profesional y estudios universitarios, lo que sumado a su carisma natural, elegancia e ingenio para frases cortas, un líder bastante popular. También durante su primer mandato se realizaron numerosas locuras con los ingresos del petróleo, como lo de querer invertir siendo gobernador en un complejo de oficinas en Nueva Orleans, al que tenían además pensado ponerle su nombre, o demostrar en Las Vegas sus habilidades con el juego. No se sabe si el dinero que apostaba era o con su dinero o con el dinero del contribuyente de Luisiana, aunque a Edwards también lo acusaron de participar en numerosos escándalos de corrupción. El que fuera su guardaespaldas, Clay Bridging, acusó a Edwards de vender cargos en agencias estatales, llegando a ser estas acusaciones investigadas por un jurado, aunque se estancaron estas investigaciones ya que Edwards cuestionó la credibilidad de Bridging, quien también acusó a Edwards de ser bastante golfo, poniendo en numerosas ocasiones los cuernos a su mujer. Bridging pierde la vida en 1986 en circunstancias extrañas. Bueno, le disparó el esposo de una mujer a la que custodiaba, que pensaba que Bridging estaba tirándose a la mujer que custodiaba. También un miembro de su gabinete, Charles Roemer, padre del que luego hablaremos, Buddy Roemer, fue condenado por aceptar sobornos y estar implicado en la mafia local de Carlos Marcielo. Aunque Edwards no se había implicado directamente en el escándalo, Edwards logra arrasar en la elección del año 1975 con más del 62% de los votos en unas elecciones donde en las primarias en la selva solo se presentaron candidatos demócratas. Durante su segunda legislatura siguió con unas políticas similares a las que hizo en su primera legislatura. Finalmente, al prohibir la Constitución gobernar 3 o más legislaturas seguidas, Edwards no se presenta a las elecciones del año 1979, elecciones que por cierto gana un viejo conocido de Edwards, David King, siendo este un triunfo histórico para el Partido Republicano en Luisiana. El 10 de marzo de 1980, Edwards deja el cargo de gobernador, y el día 11, ¿en qué piensa Edwards? Pues como buen sátrapa en volver a ser gobernador. Edwards, además de desempeñarse como juez asociado de la Corte Suprema de Luisiana entre marzo a diciembre de 1980, empezó a recorrerse el estado, recaudar dinero para la campaña y dar discursos mucho antes de 1983. Edwards, en sus discursos y apariciones públicas, se dedicaba a desclarificar a Trinh y a ponerlo como un gobernador inepto. Un ejemplo de esto fue cuando en una conferencia pública Edwards dijo que el único modo que tenía Trinh de combatir el paro era comprando un avión valorado en $350.000. La campaña electoral para las elecciones de Luisiana en 1983 fueron una de las más excéntricas que se recuerdan en ese estado, ya que tanto Trinh como Edwards gastaron en campaña juntos más de $18 millones, algo más propio de estados en esa época como California, Florida o Nueva York que de Luisiana. Trinh, que tenía un perfil más discreto y tranquilo que Edwards, dijo públicamente que no entendía el nivel de popularidad de Edwards, mientras que Edwards, en el debate electoral entre ambos, vaciló a Trinh con una frase, ya que Trinh dijo: Edwin, ¿por qué siempre hablas con dobles sentidos? A lo que Edwards contestó: para que solo la gente como tú, con 2 dedos de frente, pueda entenderme. Edwards estaba muy confiado en que ganaría las elecciones, hasta el punto de que el día antes de las elecciones soltó en público que solo perdería las elecciones si le pillaban en la cama o con una mujer sin vida o con un hombre vivo. Finalmente, Edwards ganó las elecciones a gobernador a Luisiana de 1983 con más del 62% y 1 millón de votos ante David King, convirtiéndose Edwards nuevamente en gobernador de Luisiana. Edwards, que
que contaba en su primer periodo con un altísimo nivel de popularidad debido a su carisma y sus políticas económicas, se vio en esta legislatura totalmente desgastado, ya que 1983 no era 1975, si tenemos en cuenta que el petróleo tuvo una bajada de su precio y el estado de Luisiana tenía el petróleo como principal fuente de ingresos, a lo que tuvo que enfrentarse a una legislatura donde el alto desempleo y el déficit presupuestario estaban a las órdenes del día. Edwards, de hecho, para evitar hacer recortes en gasto público, tuvo que aprobar una subida de impuestos en 1985, que justificó para que los republicanos votaran a favor que si se siguiera con los presupuestos de Trump, habría un deterioro de las infraestructuras y un aumento de las primas de seguros, el aumento de los salarios de los profesores y que si siguiera con los presupuestos de Trump, el partido republicano sufriría un desgaste electoral, aunque el que sufrió ese desgaste fue el gobierno de Edwards, ya que algunos de estos impuestos, como el de la gasolina, afectaba directamente a las clases populares, que era la base de sus votantes. Pero no solo Edwards se desgastó por la situación económica, pues fue durante esta legislatura cuando se le vino enfrente los escándalos de corrupción de su primer mandato, más los casos de corrupción que ocurrieron durante este mandato, más otros escándalos como el de ir a Francia con más de 600 personas que le pagaron $10.000 cada uno poco después de ganar las elecciones de 1983 para saldar su deuda electoral, en la que incluyó una cena de lujo en el Palacio de Versalles y juegos de azar en Montecarlo, llevándose el 70% de lo recaudado para el viaje y obteniendo unos beneficios de $4.2 millones. Algunos de estos escándalos fueron los juicios del fiscal general John Bolton, en la que Edwards tuvo que declarar ante el juez por, supuestamente junto con sus asociados, recibir $2 millones en sobornos a cambio de otorgar concesiones a empresas para la gestión de los hospitales estatales de Luisiana. Aunque el primer juicio sobre este escándalo fue nulo, en un juicio en el que Edwards, por cierto, fue en mula en protesta por la inteligencia del jurado y la lentitud del sistema judicial, y él y su abogado se pusieron a hacer ruedas de prensa cómicas burlándose del Departamento de Justicia, del fiscal Bolton y del juez federal Marcel Liabudais, y el segundo juicio resultó en la absolución, aunque algunos de los acusados en este juicio, no se sabe con exactitud cuáles fueron, atentos a la cutrada que hicieron, robaron toallas del hotel en el que se quedaron alojados durante el juicio. Edwards simplemente declaró que había sido juzgado por un juzgado de mis pares. Por cierto, la solución de este escándalo la celebraron en un bar del conocido barrio francés de Nueva Orleans, en el que algunos de los supuestos acusados en este caso se pusieron a dar el cante. Marion Edwards, abogado de Edwin y que estuvo implicado en el caso, se colocó una bolsa de compras en la cabeza a modo de corona y tiró billetes falsos de $100. Pero Marion hasta tuvo un comportamiento de lord británico en esa celebración si la comparáramos con su hermano, quien le dio por la poesía y recitó una rima poética en que estaba Bolton a besarle el trasero, aunque sería suelto del juicio. La popularidad de Edwards estaba en declive, ya que se descubrieron asuntos turbios sobre como la de que en sus viajes en Las Vegas perdió cientos de miles de dólares bajo varios seudónimos y que pagó las deudas que contrajo con dinero de origen desconocido. A lo sumado con la mala economía y subida de impuestos que tuvo que hacer, Edwards intentó matar dos pájaros de un tiro intentando legalizar el juego en Luisiana y crear una compañía pública de lotería y de juego que además gestionara 15 casinos que serían de titularidad pública para paliar la caída de los ingresos del petróleo. En un principio se estimó que esta medida recaudaría unos $600 millones. Luego se bajó a 150 millones. Y finalmente, aunque se implantaron estas medidas, no fueron durante la tercera legislatura de Edwards. En 1987 se celebraron elecciones a gobernador donde Edwards parecía que no pasaría ni a segunda vuelta. En unas elecciones donde los candidatos principales fueron el congresista demócrata Cajun Billy Tauzin, quien apoyó a Edwards en su primer periodo, pero que fue muy crítico con él en el segundo periodo, el secretario de Estado demócrata Jim Brown, el congresista demócrata Buddy Bremer, sí, el hijo del mismo Charles Bremer, quien fue condenado por recibir sobornos de la mafia, y el único candidato republicano, el congresista Bob Livingstone, además del mismo Edwards. El tema de campaña en estas elecciones era el propio Edwards, quien aunque desgastado pensaba que podía llegar a segunda vuelta e incluso ganar siempre y cuando se presentara contra Bob Livingstone, ya que era el único republicano con opciones de pasar en segunda vuelta, y a nivel regional los republicanos no eran populares, y además Bob Livingstone tenía de carisma lo que Antonio Lobato gasta de champú, nada. Así que en estas elecciones Edwards no se dedicó a proponer nada, sino que intentó hacer una jugada electoral de animal político, elogiar al candidato que más le convenía, y ese era el mismo Bob Livingstone. Pero por mucho que elogiara a Bob Livingstone, este no ganó mucho apoyo popular, ya que el plan de Edwards le sufrió una grieta, ya que en el plan de Edwards no se predijo que
algún candidato podría declarar que no apoyaría a Edwards en caso de que éste llegara a segunda vuelta. Y Buddy Roemer dijo que en caso de que en segunda vuelta Edwards pasara y él no apoyaría a Edwards. Finalmente, en la primera vuelta, los dos candidatos más votados fueron Roemer con el 33% de los votos y Edwards con el 28% de los votos, algo que le sentó mal a Edwards y no se presentó a la segunda vuelta, haciendo que Roemer se convirtiera en gobernador. ¿Edwards dio el poder a Roemer? Sí. ¿Le tendió una trampa? También. Pues, al no hacerse segunda vuelta y conseguir una mayoría, Roemer tuvo que gobernar en minoría por un lado, y además tenía que afrontar todos los problemas que estaba atravesando la administración de Edwards, lo que hizo que al poco tiempo de gobernar perdiera su popularidad. Cuando Edwards perdió el poder, en el año 1987, todo el mundo pensaba que Edwards era un cadáver político tras el desgaste que sufrió durante su tercera legislatura. Tal era la sensación de que Edwards era un cadáver político que el periodista Lenny Keller escribió que la única manera de que Edwards pudiera volver a ser elegido sería que compitiera contra el padre de Angela Merkel, o bueno, el supuesto padre de Angela Merkel según conspiraciones, algo que tuvo que huir Edwards y que parece que llamó a algún chamán africano para que se cumpliera este sueño. Pues si bien no se presentó el padre de Angela Merkel, ya que en esa época ya estaba sin vida, se presentó a esas elecciones una persona que también le podía valer para ganar unas elecciones. Y este era este hombre que ven en pantalla, David Duke. ¿Y quién era de David Duke? Pues Duke era una persona que desde la década de los 70 llevaba presentándose a elecciones en Luisiana y además tenía un cargo que era el de ser ex mago del Ku Klux Klan y supremacista blanco. Así que las elecciones a 1991, los tres candidatos principales eran el entonces gobernador de Luisiana, cambiado al Partido Republicano, Buddy Roemer, desgastado electoralmente hablando, el entonces ex gobernador de Luisiana, Edwin Edwards, involucrado en múltiples casos de corrupción, y el ex mago del KKK y supremacista blanco, David Duke. ¿Quién cree que fue el más votado en la primera vuelta? Yo entiendo que supondrían que Roemer, debido a que aunque estaba gastado, ni todavía se le descubrieron casos de corrupción, se descubrieron más tarde, ni las ideas radicales, pero sorprendentemente quedó en tercera posición. Sí, pasaron en segunda vuelta Edwin Edwards y David Duke, pero ¿por qué los ciudadanos de Luisiana decidieron votar a la Ábalos y pugilato de los Estados Unidos? Realmente ambos candidatos gozaban de mucha impopularidad, pero a la vez tenían una base de votantes muy movilizados y fidelizados, lo que fue un plus para que ambos candidatos pasaran a segunda vuelta, algo que Roemer no tenía. El pase de Edwards y Duke hizo que la segunda vuelta tuviera repercusión a nivel tanto nacional como internacional. Mucha gente que en 1987 veía a Edwards como el demonio de la película empezaron a comenzar a seguirle y apoyarle en una campaña que fue de las más sucias y negativas de la historia reciente. Edwards, como buen político profesional, se dedicó a tirar mierda y recordar a la población continuamente el historial de Duke, a lo que Duke se defendía argumentando que renunció al racismo y antisemitismo cuando se reconvirtió al cristianismo. Aún así, todo el Partido Demócrata y casi todo el Partido Republicano apoyó en la segunda vuelta a Edwards, e incluso el que fuera presidente de Estados Unidos en ese momento, el republicano George W. Bush, apoyó también a Edwards, quien además dijo que Duke no era apto para regentar un cargo público. También, al estilo de lo que pasó 11 años más tarde en Francia, se crearon calcomanías humorísticas para apoyar a Edwards, como la de vote por el lagarto, no por el mago, o vote por el ladrón. Es importante. Durante la campaña, las encuestas estaban reñidas para ambos candidatos. Mientras que el norte del estado, más similar culturalmente al sur profundo, era para Duke, el sur cajún, de descendencia francesa, era para Edwards, quien siguió desprestigiando a Duke con declaraciones como que lo único que tenían ambos en común es que han sido magos debajo de las sábanas, o que le preocupaba la salud de Duke, ya que inhalaba humo por estar rodeado de tantas cruces en llamas. Edwards afirmó que solo podía perder esta elección si no seguía vivo. Durante los últimos días, una serie de acontecimientos hicieron que Duke se quedara sin opciones de ganar las elecciones a gobernador. Una asociación antirracista demostró que Wood seguía practicando racismo. En el debate electoral, el periodista afroamericano Norman Robinson le propició un encerrón a Duke, que consistía en que él, como afroamericano, le preocupaba que Duke ganara las elecciones por comentarios racistas y antisemitas que pronunció, y le ofreció la posibilidad de disculparse. Duke lo que hizo fue protestar porque Robinson no estaba siendo justo con él, pareciendo Duke deshonesto con el público, y eso que Duke basó su campaña como un hombre honesto, lo que hizo que perdiera credibilidad y fuera una ayuda importante para Edwards, quien arrasó en la segunda vuelta con el 61.17% de los votos y poco más de 1 millón de votos, frente al 38.83% de los votos de Duke y el 38.83% de los votos, y volviendo Edwards a gobernar Luisiana por cuarta legislatura y tercer mandato. Edwards, quien fue elegido como mal menor, tuvo que adaptarse a los nuevos tiempos del Partido Demócrata, y fue el primer demócrata de un estado del sur en promover una orden ejecutiva que protegía a lesbianas, gays y bisexuales de la discriminación en servicios, empleos y contratos del gobierno estatal. Tuvo que enfrentarse a la mala situación financiera de la administración pública de Luisiana, y para ello siguió siendo insistente en recaudar a través del juego, nombrando una junta que bajo su dirección adjudicó 15 casinos fluviales flotantes que ya fueron autorizados bajo la administración del gobierno anterior de Roemer, y exigió la creación de
un gran casino terrestre en Nueva Orleans, designando a un aliado político, Paul Fontenot, para supervisar la concesión de licencias y la investigación de los operadores de casinos. Licencias que en muchos casos se las adjudicaban a personas con vínculos con mafias locales. Edwards reaccionó bloqueando la revocación de las licencias, pero comenzó una acción política contra la corrupción relacionada con el juego, algo que le desgastó políticamente. De todos modos, cuando en 1994 se casó con su segunda esposa, Candy Picou, anunció su retirada política, dejando en 1995 la presidencia de Luisiana tras 16 años entre 1971 a 1995 y 3 periodos. 2 años después de su retirada política, el FBI mostró una grabación de vigilancia en la que el excongresista Cleo Fields parecía aceptar un soborno de $20,000 por parte de Edwin Edwards. Cleo Fields declaró que eso era una simple transacción comercial y que existía una explicación humorística que supuestamente haría pública, aunque finalmente no dio la explicación humorística, alegando que en esa época ya no era funcionario electo y no tenía que dar explicaciones públicas. Un año más tarde, en 1998, el empresario de prisiones Patrick Graham acusó a Edwards de que tuvo que darle $845,000 para ubicar una prisión juvenil privada en Jena, en La Salle, París. Esto hizo que se abriera una investigación y que Edwards fuera acusado formalmente por el gobierno federal, con la fiscalía dirigida por el fiscal estadounidense Eddie Jordan. La fiscalía además publicó conversaciones de audio y extractos de videovigilancia que parecían indicar transacciones financieras dudosas. Se descubrió que el entonces propietario de los San Francisco 49, Edward J. de Bartolo Jr., pagó un soborno a Edwards de hasta $400,000 por la comisión de una licencia para uno de los 15 casinos fluviales. De Bartolo fue, por cierto, condenado a prisión por no denunciar el intento de soborno y tuvo que dejar la presidencia de su equipo en manos de su hermana. En 2002, Edwards fue condenado a 15 años de prisión e inhabilitación política por hasta 17 de 26 cargos, entre los que se encontraba crimen organizado, extorsión, lavado de dinero, fraude postal o fraude electrónico, entre otros. Su hijo Stephen también estuvo implicado, superando a su padre y siendo condenado por hasta 18 delitos. Edwards fue encarcelado en ese mismo año en el Centro Médico Federal de Fort Worth, en Texas, donde en 2004 pidió el divorcio a su entonces esposa Candy, alegando que ésta había sufrido ya mucho durante su encarcelamiento. Un año más tarde, Edwards fue trasladado a la prisión de Oakdale, en su Luisiana natal, donde se desempeñó como bibliotecario y ayudó a varios presos a obtener el grado de escolar. En 2007, con el motivo de su 80 cumpleaños, 3 viejos conocidos de Edwards, el exgobernador de Luisiana David Tring, el candidato John Bennett Johnson Jr. y el que fuera su sucesor al frente del distrito que ocupó en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, John Brooks, pidieron en 2007 un indulto para Edwards, algo que rechazó el entonces presidente George Bush. 4 años más tarde, una serie de seguidores suyos fueron a pedirle el indulto a Obama de Edwards con motivo de que Edwards pudiera presentarse a las elecciones a gobernador de Luisiana en 2011, a lo que Obama se negó, con lo cual Edwards ya no podía presentarse a gobernador y solo podía ocupar un cargo público cuando éste acabara su condena. Ese mismo año, Edwards es liberado de prisión y cumple el resto de su condena en un centro de reinserción social. Pocos meses más tarde, el 6 de julio de 2011, Edwards ingresó bajo confinamiento domiciliario en el hogar de su hija en Dehan Springs, bajo la supervisión de un centro de reinserción social. Ese mismo año, Edwards se casó por tercera y última vez con Trina James, quien se conoció por correspondencia en prisión. En 2013, Edwards obtuvo la libertad condicional y además de ser padre por quinta vez, coprotagonizó un reality show en la cadena AH llamado La esposa del gobernador, basado en su vida en común. En 2014, con la condena ya cumplida, volvió a presentarse a unas elecciones, concretamente al 6º distrito del Congreso de Luisiana en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, ubicado en la capital del estado, Baton Rouge, un distrito fuertemente republicano en un estado que desde que entró en prisión había girado drásticamente hacia el Partido Republicano. Edwards se presentó como la única esperanza demócrata en ese distrito. Edwards, con 87 años, gozaba todavía de buena salud y atacó a Obama por no participar en el oleoducto Keystone. Y el entonces gobernador de Luisiana, Bobby Jindal, le atacó por no expandir Medicaid en dicho estado. También prometió que trabajaría en el Congreso para que se mejoraran las infraestructuras, especialmente ferroviarias, en el distrito. En las encuestas, si bien Edwards ganaría la primera vuelta, saldría perdiendo en segunda vuelta por cualquier candidato republicano. Y si bien Edwards intentó atraer afroamericanos, demócratas conservadores, gente de descendencia cajún y jóvenes, ganó en primera vuelta con el 30.1% de los votos. Y se cumplieron las encuestas, pues perdió en segunda vuelta entre el republicano Garrett Graves por un margen de 62 a 38%, siendo la segunda derrota electoral en su dilatada trayectoria política. En 2015, Edwards fue hospitalizado por neumonía. Un año después, fue ingresado otra vez por neumonía. En 2020, ante la pandemia, Edwards fue hospitalizado por un resfriado común y dificultades para respirar.
si bien no fue COVID. Justo 10 años después de que Edwards fuera ingresado bajo confinamiento domiciliario, fue enviado a cuidados paliativos en González, Luisiana, por dolor en sus pulmones. 6 días más tarde sufre una complicación respiratoria que acaba con su vida a edad de 93 años. Edwards fue enterrado en Christheim Gardens of Memory en Baton Rouge. Si bien Trina, su última pareja, decidió incinerar sus restos en octubre de 2021. Hombre apreciado y a la vez odiado, Edwards fue un gobernador que no dejó indiferente a nadie, ya sea por su carisma, su elegancia, su manera de hacer política o su extremo golferío, que le ha convertido en uno de los gobernadores más conocidos de la historia de los Estados Unidos. Por último, ¿qué os ha parecido su vida? ¿Os recuerda algún político? Si os recuerda a alguien, ponedlo en los comentarios abajo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.